el hombre rico, yo lo puedo Es difícil seguir, entrar al cielo. Ajá, es bien difícil, dice. ¿Quién dice? ¿Ya entró usted y le costó? ¿Cómo es la cosa? Yo no he entrado allá, precisamente estoy todavía aquí abajo por eso. Con ganas. No, hombre, la entrada es bien fácil, mire. La entrada es bien fácil, uno va directo ahí, no es problema entrar. Bueno, si es como el básquetbol que va a la canasta, no sé cómo va a salir eso. Pero bueno, de todas maneras, pues él habla de lo difícil, lo dice en Mateo 10:24, ¿no? Y qué difícil es el entrar al cielo. Y claro, también nos enseñan que hay que caminar por el camino angosto y entrar por la parte angosta para poder seguir a Jesús y recibir esa gran recompensa. Y también habla, y fíjese que como una persona, ¿no? El ciego que estaba allá mendigando y cuando vio dijo, ¿cómo sabía quién era él, no? Estando ciego y todo, sin embargo, cuando dijo Jesús, lo reconoció como el hijo de David. Lo reconoció como una persona grande, como lo que es él. Y simplemente lo importante, lo que nos enseña el ciego es que no hay que perder la oportunidad de pedirle a Dios, de pedirle a Jesús en el momento que lo necesitemos. Y sí, hay que aprender de su palabra para poder seguir alguna clase de discipulado en el sentido de seguirlo a él en los caminos que él quiere que nosotros sigamos para vivir una vida sana. Muy bien, muy bien. Bienvenida, Anita Velasco. Ay, padre, ¿cómo está su merced? Esa es otra. Ay, perdone, yo creo que hacía Anita. Bueno, aquí hay otra Anita allá atrás, aquí hay muchas Anitas. Eso veo. Madre de Jesús, aquí en pie de guerra, oyéndolo, padre, con todo gusto. ¿Cómo ha seguido? ¿Cómo está de salud? Divinamente, padre, a mí no me hicieron nada. Ya no le hicieron nada. Bueno, pues tiene solo para me la otros, remendaron toda por dentro. tiene para otros 91 años, pues. Toda remendada a los 91 años, como trapo viejo. No importa, que sea viejo o nuevo, no importa. Pero fíjense, padre, que hoy se atrevió a subir las escaleras, porque ya subí la computadora aquí, ya no estoy en el cuarto de ella ayudándola. Pues ya se subió las escaleras, soy solita. Para poder estar aquí y en la plática y todo para compartir. Pues qué bueno, la verdad. Bueno. ¿Y vamos a hablar de Los Ángeles otra vez? No, hombre. Qué linda esa clase. Muy buena. Uy, a ver. Déjenme ver. Vamos a empezar en un ratito, pues, para que aquí no nos dé problemas. Todos tienen la imagen en la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Faltan algunos, pero bueno, no quiero retrasarme, pues, para poder... El tema de hoy es muy interesante y quizá nos va a llevar un poquitito más de tiempo, sobre todo que se enfoca en dos aspectos importantes: la llamada de los apóstoles y el compromiso o el discipulado, ¿verdad? Lo que ustedes más o menos han tenido de idea. La semana pasada, si no estoy equivocado, hablamos de las imágenes y hablamos de los íconos, ¿verdad? Entonces, Sí. esta es una iconografía de Jesús que sana, ¿verdad? Es una imagen en relación a nuestro tiempo. Posiblemente, no es una imagen aprobada por la iglesia, obviamente, pero es algo de las situaciones populares de lo que estamos viviendo. Posiblemente en 2, 3 siglos esta imagen sí va a ser valedera, porque el mundo va a recordar la pandemia, ¿verdad? Como una situación que jamás se había experimentado, tal vez pocas veces. Y el mundo va a recordar la pandemia del siglo XXI. Y esta iconografía puede representar, digamos, lo que estamos pasando. Si ustedes ven el icono, pues es Cristo que le quita el tapabocas al niño. ¿Por qué? Porque confía que Cristo nos cuida y así debe de ser,
¿verdad? Eso no quiere. Y vean la cara la expresión de los ojos de los niños con el tapabocas y el niño sin el tapabocas. Por eso se llaman iconografías, porque tienen una representación específica. ¿Qué es lo que ven de diferente en la mirada de los niños? Con tapabocas, Miedo. están tristes, Los que Miedo. están con tapabocas están con un miedo, La angustiados. inseguridad. Angustia. con ¿Y cómo Se le angustia. nota la inseguridad, la tristeza. Tristeza, Mucha angustia y miedo. angustiados. Pues la confianza en las manos de Dios. Así es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pasa cuando, incluso viendo a Jesús, no lo vemos, cuando dejamos de confiar en Él. La mirada representa temor, la mirada representa, pues, algo que no sabemos. Sin embargo, el niño que está sin el tapabocas está tranquilo. Fíjense que no está feliz, digamos, está tranquilo, está en paz, ¿verdad? Eso es lo que representa que a pesar del problema, el niño confía en Jesús y por eso está en paz. Esa es la representación de la iconografía, de que a pesar del problema, cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesús, debemos de tener paz, debemos de tener confianza que Cristo nos protege. Pero eso no quiere decir que vamos a ser irresponsables y no cuidarnos, ¿verdad? Y no ser prudentes es la palabra. Entonces, nada más quería compartir esta imagen que alguien la puso. Como les digo, no es una iconografía aprobada por la iglesia, pero es muy bonita, la verdad, representa mucho nuestros tiempos. Yo creo y les pido a ustedes que no teman, ¿verdad? Que vayan a la iglesia a recibir a Cristo, que es lo que nos fortalece. Obviamente, si alguien tiene alguna situación de salud y todo, pues está bien, quédense en su casa, pero no salgan para nada, porque tampoco sería justo, ¿verdad? Que salimos a cualquier lado, pero no vamos a la iglesia porque allá nos vamos a contagiar. Eso no es así, ¿verdad? Entonces, como que no estamos siendo coherentes no solo en nuestra fe, sino en nuestra honestidad como personas también. Bueno, pues vamos a iniciar el tema de hoy. Como saben, hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario. Y el evangelio de hoy, parte del evangelio de hoy es el Magnificat. En la imagen que tienen a su lado derecho enfrente de las pantallas es la iglesia que se construyó en Tierra Santa, donde María visitó a Santa Isabel, ¿verdad? Con el grupo que fuimos el año pasado, tuvimos la oportunidad de subir toda esa montaña, la verdad, pues terrible, ¿verdad? La verdad y en aquella época no habían gradas, no habían calles. Fuimos desde Jerusalén hasta el lugar donde está la iglesia y que María tuvo que caminar. Entonces, según lo que nos explicaban, María pasó caminando casi 3 meses para llegar a visitar a su prima, ¿verdad? Una jovencita descalza o con chanclas. No habían vehículos, no había transporte, quizá en un burro, no sabemos. Pero esa es la iglesia, es un lugar bien bonito que han preservado los franciscanos. Así que vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Digamos la oración del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bondad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que hayan leído el capítulo 10, como les dije. El tema se centra en los 12 apóstoles, en el llamado a los apóstoles y en lo que significa el discipulado. Disculpen que les envié un poquitito tarde las lecturas. La verdad, como les decía al principio, ¿verdad? Ya terminando de hacer ajustes en la presentación, pensé que si ustedes ya las leían, por lo menos tenían una idea sobre las lecturas. Entonces, quisiera preguntar, ¿verdad? ¿Qué es el tema principal de todas estas lecturas? ¿Qué es lo que, así en algo sencillo, ¿verdad? No se extiendan. Alguien que quiera decirme, unas 4 o 5 personas, en 1 o 2 palabras, ¿qué es lo que entendió de todas las lecturas? A ver, María Luna. Yo entendí el llamado que les hace a cada uno de los apóstoles. Ok, gracias. ¿Quién más? El llamado. A ver, Hilda. Padre, yo entendí, pues sí, la mayoría de los versos decía Dios que les llamaba que lo siguieran y cuando lo leí, Padre, no es fácil porque muchos de ellos querían ir a acabar algo antes de seguirlo y Dios quería, no, como que es, no te vas atrás, tú sígueme desde ahorita. Y luego vengo, no es algo fácil, Padre, no es fácil. Correcto. No es, a ver, Mirna. Todo lo que han dicho, pero creo también que en estos 2 capítulos habla más que todo del llamado que hace a cada uno de ellos, los llama por su nombre, pero más que todo él les va mostrando en qué consiste el ministerio, en qué va a consistir sanar a los enfermos, sacar a los demonios, curar a los enfermos, perdonar los pecados con misericordia, acompañado de los milagros, la sanación de los enfermos, ¿no? Que eso creo yo que es lo que convence, no solo las palabras, sino las acciones también. ¿Alguien, una última opinión de lo que leyeron que quieran compartir? Sí, Padre, en mi parte yo vi, claro, el llamado a los apóstoles. Al mismo tiempo, los escogí muy específicamente, yo creo, porque cada uno tiene su personalidad y él sabía a las personas que estaba escogiendo. Pero también, como no es fácil, les dice que va a ser perseguido. Es bien difícil serle fiel a Dios, a Jesús, porque caminar en sus caminos, hablar como Él quiere que ellos aprendan todas estas cosas para poder seguir su ministerio, van a sufrir esa persecución. Ahí es donde les dice de un adelantado, ¿no? Si les siguen, claro, no va a ser fácil el camino, van a ser perseguidos. Sí, claro que sí. ¿Ven la pantalla? No. ¿La veo a ti? Sí. No, la pantalla dije. No, la imagen no. Déjeme ver, entonces, quiero ver. No ha salido todavía. A ver, aquí vamos. Hoy sí la van a ver, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Miren, tienen todo lo que ustedes dicen, tiene toda la razón. Básicamente, como ustedes dicen, es el llamado. Vamos a ver la diferencia entre lo que es ser un discípulo y lo que es ser un apóstol. Pero hay algo importante dentro de todo esto, de las lecturas que yo les puse, que quisiera que reflexionáramos un poquitito de que Dios, o bueno, que Jesús conoce el corazón de todos nosotros. En la Mateo 8, 18, 22, dice la lectura: Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le contestó:
sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Pareciera que Jesús se ve muy insensible en sus respuestas, pero debemos entender que Jesús conoce el corazón de la persona. Primero, cuando el primero que lo llama y le dice, te seguiré donde quiera que vayas, es como que le está diciendo, mira, tú estás acostumbrado a una vida cómoda, a tener lujos, a tener cosas materiales, pero aquí no vas a encontrar lujo, no vas a encontrar cosas materiales, no vas a tener que dormir en el suelo, quizá no va a haber comida, etc. Cuando Jesús le plantea ese escenario, ya no le gustó. Y luego va con otro que le dice, déjame, sí te voy a seguir, pero déjame primero enterrar a mi padre. La verdad, pensemos desde la lógica. ¿Ustedes creen que si en ese momento estaba el funeral o el padre había muerto, va a andar afuera de su casa o va a andar siguiendo a Jesús? Por supuesto que no, ¿verdad? Jesús sabía que estaba mintiendo. Lo que pasa es que no tuvo el valor de decirle, mira, ahora que estoy escuchando cómo es esto, la verdad, no me siento capaz de seguirte, por eso no te voy a seguir. No se lo dijo. ¿Me explico? Entonces, el llamado de Cristo es muy importante porque es un compromiso que hacemos con Él. Y ya vamos a ver la diferencia, ¿verdad? En el discipulado, de ser discípulo y ser apóstol. Entonces, ojalá que si no han leído las lecturas, les suplico que las lean después, porque Jesús pone muchas condiciones, porque quiere que quien lo siga se sienta libre, quien lo siga se sienta en paz, pero sobre todo sepa a lo que va a enfrentarse, para que después no diga, es que no me dijeron, no sabía, no me dijo nada. Me explico. Ahora, en Marcos 3:13 nos da una, ¿cómo en inglés es hint o clue? ¿Cómo se dice? Una pista, perdón, ya ni español ni inglés, de la llamada. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. ¿Qué entendemos con eso? Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. A ver, ¿qué entendemos con eso? Yo ya he hablado sobre este punto. ¿Qué significa que Jesús subió al monte? A ver, María. Significa autoridad. Que Él escogió, Padre, a los discípulos. Sí, pero ¿qué significa que subió al monte? Digo, esa es la pregunta. Miren, se los expliqué en las veces anteriores. Cuando ustedes lean en las Sagradas Escrituras que dice, cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús daba una catequesis, siempre subía al monte. Siempre. ¿Por qué? Porque era la imagen que los judíos tenían de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés? Bueno, Moisés va a ver a Dios, lo ve en el monte. El milagro de los 5 panes y los pescados es en el monte. Entonces, ese es un detalle que solo Marcos da, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque para ellos que Cristo subiera al monte, el único que tenía la autoridad era Dios o el Hijo de Dios. Claro, otros no lo aceptaban, pero ellos sí lo aceptaban. Y el apostolado, el ser apóstol, significa que es un ministerio que Dios te llama y no que uno escoge. ¿Estamos claros en eso? Por ejemplo, ¿han oído ustedes que el ministerio de evangelización, el ministerio de esto o el apostolado de tal cosa? ¿Cuál es la diferencia? El ministerio tú lo escoges. Yo quiero ser lector. Por ejemplo, para ser extraordinario, ministro extraordinario es el sacerdote quien llama. Por lo menos eso es lo que enseña la iglesia. Yo sé que en algunas parroquias no son así, pero eso es totalmente incorrecto. Es el sacerdote quien llama, entonces ese es un apostolado. El ser ministro del extraordinario es un apostolado. Entonces es algo que Dios pone en tu corazón
que Dios te llama a ti para algo específico, que es un plan de Dios. Y eso es entre la persona y Dios, únicamente. Esa es la diferencia entre lo que es el ministerio y lo que es un apostolado. Por eso dice la Escritura, y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Y los instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Ya en las lecturas que leímos, ¿verdad? Hemos podido entender las condiciones, como bien decía mi hermana también, de que les dio autoridad para expulsar demonios, para sanar personas, etcétera. Entonces, eso es la importancia de los 12 en este momento. Pero acuérdense también que no solo habían 12 que andaban con él, sino que habían 72, ¿se acuerdan? Que los envía a los 72 también. Eso aparece en, déjenme ver qué. Ahí estamos. Se me ha quedado un poco, ahí está. Bueno, entonces decía que la palabra apóstol y discípulo a menudo se usan indistintamente, pero lo cierto es que hacen referencia a realidades diferentes. La palabra apóstol deriva del griego apostelo, que significa enviado o mensajero, o significa escogido o llamado. Por ejemplo, aquellas personas que van a los retiros y que los envían, para los que están familiares con el retiro de Acts y con el retiro de Emaús, recordarán que hay una misa donde se envían a estos servidores, entonces son apóstoles para ese ministerio específico. La palabra discípulo deriva del latín discípulos y del griego matetes, que significa estudiante o pupilo. Eso lo significa discípulo. Entonces, en la vida cristiana y en el servicio del Señor, lo podemos identificar de dos maneras. Todos somos o deberíamos de ser discípulos de Jesús, ya que estamos en constante aprendizaje. Nunca dejaremos de ser estudiantes o alumnos del Señor. Eso se llama conversión o se llama metanoia, ¿verdad? Siempre vamos a ser discípulos, siempre vamos a estar en ese deseo de aprender más, todos ustedes, el Papa, yo, todo el mundo. Y también en realidad, técnicamente lo somos por medio de nuestro bautismo, ¿verdad? Sin embargo, la práctica pues es muy diferente. El ser escogido, como les decía la palabra de apóstol, también con el bautismo somos escogidos, somos separados. De hecho, nuestra obligación es predicar la buena nueva, y eso es lo que significa la misa. La misa significa enviado. ¿Qué es lo que decimos al final? Cuando el sacerdote da la bendición final. Que dice, la misa ha terminado, vayan en paz, glorificando a Dios con sus vidas, ¿verdad? O vayan y prediquen la buena nueva allá afuera. Eso es lo que decimos al final. Y que cuando el sacerdote da la bendición, entonces y nosotros decimos, ¿qué es lo que respondemos? A ver, católicos, ¿me están siguiendo? A ver, ¿qué es lo que... Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. ¿verdad? Damos gracias a Dios. Entonces, somos enviados, deberíamos de ser discípulos, ¿verdad? Entonces, inicialmente los 12 eran los discípulos de Jesús, pero él sabía que los convertiría en apóstoles. ¿En qué momento un discípulo se convierte en apóstol? O en el caso de los 12, ¿en qué momento ellos dejan de ser discípulos y se convierten en apóstoles? En el momento de la Gran Comisión. La Gran Comisión aparece en todas los evangelios, pero la que es más clara, digamos, de entender es la de San Mateo, capítulo 28, del 16 al 20.
Fíjense bien que la primera parte es clave en el envío. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué está haciendo ahora Jesús? Esa autoridad que le fue dada a él en el cielo y en la tierra, se la está transmitiendo a los apóstoles, a los discípulos en ese momento. Entonces les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estaré aquí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otros habla del perdón de los pecados, pero la clave en todo esto es la autoridad que Jesús le da no solo a los apóstoles, recuerden que se lo da a la iglesia. Por eso la iglesia tiene la autoridad dada por Cristo. Por eso cuando alguien les pregunta, ¿y por qué la iglesia dice esto? ¿Y de dónde saca la iglesia esto? Por la autoridad que Cristo le dio a sus discípulos. Y recuerden que ahí estaba Pedro, donde Pedro había sido o iba a ser escogido o fue escogido en ese momento, en los momentos anteriores con Cristo, pues que fue la cabeza que iba a ser el que iba a iniciar la iglesia universal. Entonces, esa frase es de considerar, no es una simple frase. Entonces, a veces, lastimosamente, por nuestra propia ignorancia o desconocimiento, decimos, ¿y por qué la iglesia dice esto? ¿Y de dónde saca la iglesia esto? ¿Y de aquello la iglesia? Por ejemplo, el tema cuando hablábamos de los dogmas, ¿se recuerdan? Que no están en las Sagradas Escrituras. Es que la iglesia recibió la autoridad de Jesús. La iglesia no va a enseñar mentiras, para comenzar. Entonces, esa autoridad se la está transmitiendo a los discípulos y obviamente que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay otra de Mateo que creo que ya lo vimos, ¿verdad? En aquellos días se fue a orar, y ese es otro punto. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Fíjense bien. Nos vamos a dar cuenta que para las acciones importantes de Cristo siempre oraba a su Padre. Por ejemplo, para comenzar su primer ministerio, comenzar su ministerio, ¿qué fue lo que hizo después del bautismo? Se fue al monte 40 días, ¿se recuerdan? A ayunar, al desierto, perdón, porque sabía que iba a iniciar su ministerio. Siempre el Señor oraba. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros? Que para tomar decisiones siempre es importante tomarlas con el Espíritu de Dios. Siempre tengan la confianza en la oración de que Dios nos habla. Por eso es importante tener una disciplina de oración. Y luego escoge a los 12, ¿verdad? Simón, al que le dio el nombre de Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón el celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote. ¿Se equivocó Jesús en el haber escogido a Judas Iscariote? ¿Qué creen ustedes? No. No se equivocó. ¿Y por qué lo escogió sabiendo que era ladrón? Para cumplir Porque el plan perfecto de Dios. El plan de Dios tenía que seguir. Y O alguien sea, tenía que lo que escogió porque Judas Iscariote fue escogido para ser el traidor. Eso es lo que me están diciendo. Sí. Bueno, digamos que era el que a lo mejor era el más débil en creer en Jesús. No. Porque Ojo Dios con ya sus sabía que respuestas. Estaba en el plan de Dios. Sí, O sea, por eso, lo que me están diciendo es que Judas ya estaba en el plan de Dios. es que yo digo, padre, que porque Dios ya sabía su corazón, ya sabía que iba, lo conocía, nos conoce nuestro corazón. Pero no es la pregunta que estoy haciendo.
La pregunta es, ¿por qué Jesús escogió a Judas sabiendo que era un ladrón? Fíjense bien lo que estoy diciendo. Porque En el plan de Dios estamos todos, Padre. En el plan de Dios todos estamos incluidos. Tú Porque él escogerías porque él creía en la misericordia. Porque Perfecto. vino a sanar a pecadores. Esa es la respuesta. Porque Jesús le estaba dando una oportunidad a Judas, sabiendo que era ladrón, que se podía arrepentir. Muy bien, A+. No podemos decir que Judas ya nació con ese título del traidor. Sí, el plan de Dios es que lo iban a traicionar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Judas se podía arrepentir. ¿Judas se podía arrepentir? Claro que sí. Judas, ¿ustedes creen que si Judas hubiera pedido perdón, Cristo no lo perdona? Por supuesto que sí. Él, Claro que aunque sí. la gente tiene una imagen incorrecta de Judas de decir que se arrepintió y por eso se ahorcó, no, señores. Se ahorcó por soberbia. Porque él no tuvo el valor, el orgullo lo dominó. La humildad, no tuvo la humildad. No quiso humillarse ante Jesús. No quiso humillarse ante Jesús. Entonces, de alguna manera, Cristo le estaba dando una oportunidad a Judas para que salvara su alma, pero él la rechazó. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los ángeles, aquellos que se fueron al infierno y Dios les dio otra oportunidad y no quisieron, verdad? Cuando dice el credo que Jesús va al infierno y trata de traer unas almas, unos quisieron salir, otros se quisieron quedar. Entonces Judas no nació con un label que diga yo soy el traidor o Pedro eso. No, la verdad es que decir eso sería injusto, ¿verdad? ¿No les parece a ustedes? Decir que Judas ya nació porque iba con el título de traidor es decir que Dios lo nació condenado. Él era egoísta y le gustaba el dinero. Correcto, era egoísta. Bueno, a todos nos gusta el dinero, ¿verdad? No, pero el dinero suave. O sea que a usted no le gusta el dinero sin suave. trabajo. O sea que si le regalan $100, usted no lo agarra. De hecho, todos nacemos pecadores. Pues sí, y después del bautismo es en nuestro corazón cambiar el rumbo. Así es, ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar. Yo tengo una pregunta. A ver. Pregunte. Pero cuando Jesús le da parte el pan y se lo da a los discípulos, ya él sabía que Judas lo iba a traicionar y le da también a él el pan. Sí. Comunión sacrílega se llama eso. Así es, así es. Sí, También sabía que Pedro lo iba a negar. Bueno, sigamos. ¿Cuál era la pregunta, mija? Porque no le entendí. O sea, que él sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le da su cuerpo y su sangre. A él también lo incluye en la comunión. Porque todavía no lo había traicionado, mija. Después dice Jesús que uno lo va a traicionar y le dice al que le dé este pedazo de pan va a ser, y entonces todos se preguntaron, ¿seré yo? Y le dice Jesús a Judas, ve lo que tienes que hacer. Todavía no había pecado, ¿verdad? Y todavía pensaba que se podía arrepentir, pero no se arrepintió. Todavía tenía hasta la última oportunidad. Bueno, entonces vamos pensaba a ver. que el cuerpo lo iba a hacer arrepentir cuando... Esa es la No, idea. padre, también hay que recordar que Dios nos dio nuestra libertad para escoger, nuestro libre albedrío, y por eso él falló ahí, escogió lo que no era. Sí. Bueno, vamos a hablar ahorita así rapidito de los 12 apóstoles para que estos son desde Juan no habla del llamado con nombres, solo lo menciona Mateo, Marcos y Lucas y los Hechos. ¿Quién fue Simón Pedro? Simón Pedro fue hijo de Jonás, un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum.
Hizo trabajo misionero entre los judíos y en Babilonia. No, es la otra. Por favor, les pido silencio porque no podemos estar hablando dos personas simultáneamente. Fue un miembro del grupo de los 12 y escribió las 12 epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, que las cartas de Pedro. Las Sagradas Escrituras no nos hablan cómo murió Pedro. Eso no se encuentra en las Sagradas Escrituras, sino que las encontramos en los documentos del Didaché. ¿Se acuerdan lo que les dije del Didaché? Son los escritos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Entonces hay dos cartas que quiero leer así rapidito con ustedes. La primera es la carta de Dionisio, obispo de Corinto, que se la da a Timoteo. Y dice así: oh hermano mío Timoteo, si hubiese sido testigo de los últimos momentos de estos mártires, se refiere a Pedro y a Pablo, según la versión en cuestión, ejecutados el mismo día, aunque de distinta manera. ¿Cómo oír sin llorar la publicación de aquellas sentencias en las que se decretaba la muerte de Pedro por crucifixión y la de Pablo por degollación? Que dicha crucifixión fue distinta de la de Jesús y se produjo boca abajo. Es tradición igualmente antigua, cuyo más antiguo testimonio tal vez sea este que debemos a Orígenes, ¿verdad? Entonces, por un lado lo sabemos que murió que murió crucificado de cabeza, ¿verdad? Por esta carta. También hay otro documento sobre que escribió el arzobispo de Génova en el año 1231, que se llamaba Jacobo de la Vorágine. Él dijo: en el momento en que Pedro iba a ser crucificado, el apóstol dijo: cuando crucificaron a mi Señor, pusieron su cuerpo sobre la cruz en posición natural con los pies abajo y la cabeza en lo alto. En esto sus verdugos procedieron acertadamente, porque mi Señor descendió desde el cielo a la tierra. A mí, en cambio, debéis ponerme de manera distinta, con la cabeza abajo y los pies arriba, porque además de que no soy digno de ser crucificado del mismo modo que Él lo fue, yo que he recibido la gracia de su llamada, voy a subir desde la tierra hasta el cielo. Les ruego, por tanto, que al clavar mis miembros a la cruz, lo hagáis en tal forma que mis pies queden en lo alto y mi cabeza en la parte inferior del madero. Los verdugos tuvieron a bien acceder a este deseo. Entonces sabemos que Pedro murió de esa manera por estos escritos, pero no lo van a ver, no aparecen en las Sagradas Escrituras. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás, vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Originalmente Andrés era discípulo de Juan el Bautista y también Andrés fue el que trajo a su hermano Pedro a Jesús. Bartolomé, que lo vemos en los Hechos también, se llama Natanael, vivió en Caná de Galilea y la tradición dice que fue misionero en Armenia. Santiago el mayor, Santiago o Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén, predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Santiago el menor, hijo de Alfeo, vivió en Galilea, fue el hermano del apóstol Judas. De acuerdo a la tradición, él escribió la epístola de Santiago, predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el apóstol, fue conocido como el discípulo amado, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén y fue miembro de los 12. Él escribió el Evangelio de San Juan, las cartas, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Judas Iscariote fue el hijo de Simón y Ciborea Iscariote, que vivió en Queriot de Judá, que fue el que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Su profesión era ecónomo, por eso el Señor lo escogió para ser el ecónomo del grupo.
Judas Tadeo o Leveo, hijo de Alfeo, Cleofás y María, fue hermano de Santiago el menor. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Mateo o Leví, hijo de Alfeo, que vivió en Capernaum, fue publicano, cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre y murió como mártir en Etiopía. Felipe, la tradición dice que Felipe predicó en Frigia y murió como mártir en Hierápolis. Felipe vino de Betsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron. Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores llamado cananista o celotes, vivió en Galilea. La tradición dice que fue crucificado. El Nuevo Testamento nos dice prácticamente nada sobre él personalmente, excepto que dice que era un celote. Los celotes eran nacionalistas judíos fanáticos, quienes tuvieron desatención heroica por el sufrimiento envuelto y la lucha por lo que ellos consideraron la pureza de la fe. Ellos peleaban por... Los celotes fueron enloquecidos con el odio por los romanos. Ellos querían destruir a los romanos. Y finalmente Tomás vivió en Galilea y dice la tradición que trabajó en Partía, Persia e India, sufriendo martirio cerca de Madrás, en el Monte Santo Tomás en India. Así es que esos son más o menos rapidito las historias de los 12. Algo que les voy a decir pues que también los apuntes que yo tengo se los voy a dejar por si los quieren volver a leer. ¿Cómo murieron los discípulos? Ahí los tenemos. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado en el año 44 después de Cristo. Se construyó la iglesia en Santiago de Compostela y es el famoso Camino de Santiago. Yo no sé si han escuchado de esa peregrinación. La gente lo recorre. Sí, Santiago de Alfeo, que es el mayor, fue el primer obispo de Jerusalén en el año 55 y fue lapidado, o sea que le arrancaron la piel. Está en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma. Judas Tadeo fue muerto con arco y flecha y también está en la Basílica de San Pablo, ahí permanecen sus restos. Felipe o Natanael fue crucificado por los soldados y sus restos permanecen en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma. Tomás fue atravesado por una lanza y su cuerpo está en la Catedral de Santo Tomás, también en Roma. Pablo fue decapitado y su cuerpo está en la iglesia de San Pablo en Roma. Yo tuve la bendición de ver esa iglesia. Todavía tienen los huesos de Pablo, están incorruptos, todavía los tienen conservados. Y las cadenas donde a él lo apresaron. No todos los huesos, sino que parte de los huesos. Pedro fue crucificado de cabeza en el año 67 después de Cristo y su cuerpo permanece en la Basílica de San Pedro. También tuve la bendición de estar en la tumba de San Pedro y déjenme decirles que se siente una paz increíble. Es como que estamos en el paraíso, la verdad. Es una paz, se respira una, ¿cómo decirles? No sé, es algo indescriptible, es donde están enterrados ellos, los papas. San Mateo fue decapitado también con una espada y está en la Catedral de San Mateo en Sicilia. Judas el traidor pues murió de suicidio en el año 30, ¿verdad? Simón fue crucificado y está en el altar de la crucifixión en el Vaticano. Bartolomé también fue desollado y decapitado y está en la iglesia de San Bartolomé en Roma. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X y su cuerpo está en la Catedral de Amalfi en Roma. Y Matías, que es el discípulo que sustituyó a Judas Iscariote, pues fue crucificado en Judea también y está en la abadía de San Mateo en Alemania. ¿Qué podemos darnos cuenta de todos los discípulos? Es todos. Que todos, excepto Juan. Excepto Judas. Juan murió de muerte natural, pero de ahí todos murieron
martirizados. Y eso es lo que les dijo el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dijo que los iba a enviar como lobos y que iban a sufrir, etcétera? Pues el apóstol está dispuesto a esto. Es de pensar un momento, imagínense, todos estos hombres, muchos de ellos que no podían leer, escribir, que les presentan un plan y pensando que era el Hijo de Dios, pues vamos a tener todas las comodidades y todo, nadie va a estar en contra de nosotros, pero es al final. ¿Qué enseñanza nos deja esto? La enseñanza es que la fidelidad a Dios nos va a traer el martirio. La fidelidad a Dios nos va a traer el sacrificio y el dolor, pero el que persevera alcanza el reino de los cielos. Los 12 apóstoles, ¿cómo los envió el Señor? Hay ciertas instrucciones importantes. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que no llevaran calzado, corriente y solo un manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con eso darán testimonio contra ellos. En Lucas aparece que llama 72. Después, recorrió todas las ciudades y lugares donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolso, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. La mayoría de los evangelistas coinciden con las instrucciones específicas, pero algo que se debe de notar en Mateo es lo que Jesús dice. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Detengámonos aquí. Vamos a ver, jóvenes. Okay. ¿Por qué será que Cristo le da esta instrucción? A estos 12, dice, los envió a misionar con las instrucciones siguientes. Por favor, no vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Alguien? ¿Me escucharon? A ver, Evita Flores quiere contestar, dice. Creo que no todos quieren escuchar la palabra de Dios, quieren seguir a Dios. No va a haber gente que no va a estar de acuerdo. ¿Qué explicación le podrías dar tú a alguien? Ustedes a alguien. No vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Esos eran no creyentes. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Que no es la intención evangelizar, pues. Y el mejor para evangelizar es los que no están evangelizados. Es mi pregunta. A ver, Mirna. Una parte podría decir, ¿no? En la carta de San Juan, ahí lo explica él, que él vino primero a los suyos. Por eso, pues, ¿y por qué? Esa es la pregunta. O sea, no. Si el punto es evangelizar a los que no conocen a Cristo, ¿qué vamos a ir primero a los que ya conocen a Cristo? No, porque los judíos no lo conocían. Claro que sí.
Claro que sí lo conocían. Ellos sabían que él era un profeta, pero que no era el hijo de Dios. No es eso. Entonces no entendimos la pregunta, padre. No se entiende la escritura. Se lo pongo así. No vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de protestantes. Diríjanse más bien a los católicos fríos. A los que se han retirado y los que O a los que se han retirado de la iglesia. Y los quiere atraer. Se dan cuenta entonces. Porque no se trata de que sea un grupo grande. La intención de Jesús era que primero los judíos, el pueblo de Israel, se dejaran la vida de infidelidad, ¿verdad? Porque Cristo ha sido muy claro. El pueblo escogido por Dios eran los judíos, ¿verdad? Y los demás podían adherirse. Pero la iglesia, por favor, no podemos estar hablando dos personas simultáneamente. Les suplico que pongan en mute su máquina. Decía de que Dios escogió el pueblo de Israel. Era el pueblo escogido. Dios dejó a Cristo que escogiera una iglesia. Todos se pueden adherir a esa iglesia con la predicación. Entonces, cuando Jesús dice, vayan a pueblos, no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, significa que la prioridad es que todos los que creen en Cristo se fortalezcan en su fe. ¿Me explico? Entonces, eso es igual que lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Que la lectura, eso es lo que nos dice. Ahora, déjenme ver que ya como que se traba un poquito la... Ya vamos. A ver. Tenemos aquí, déjenme ver. Vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Porque como que se nos... Ahí estamos. Ahora, les da instrucciones y les dice, he aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese es el costo del discipulado. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el lobito con las ovejas? A sentarse a conversar, a sentarse a platicar, a chismear. No, los va a devorar, los va a destruir, ¿verdad? Entonces, esta lectura de Mateo 10, capítulo 16, hace relación a la lectura del profeta Jeremías en el capítulo 50, versículo 6. Los de mi pueblo eran ovejas perdidas, sus pastores las habían descarriado y las hacían vagar por los cerros. Ya no conocían su corral. Esta lectura de Jeremías hace relación al evangelio del domingo anterior. ¿Se recuerdan cuando Jesús se dirige a los escribas, a los sacerdotes de su tiempo y les pone la parábola del dueño de la tierra y que los manda? Entonces, el evangelio del domingo se refería a que los sacerdotes de su tiempo no habían hecho el trabajo que era preparar la gente para recibir al Mesías. Las habían confundido. Entonces Cristo los estaba pues como reclamándoles. Lo mismo sucedió en esos tiempos. La gente se había perdido porque los sacerdotes, no los sacerdotes católicos porque no existían todavía, pues no llevaban a su gente por el camino correcto. Saben, y lastimosamente, y me duele decirlo de alguna manera, que también muchos de nosotros, los sacerdotes, no somos fieles a la palabra
o no predicamos como debe de ser. Por eso hay tanta confusión, por eso hay tanto malentendido, porque no se dice la verdad como debe de decirse, ¿verdad? Y a veces las cosas se dejan demasiado abiertas y eso da sentido a malinterpretaciones. Y es lo que San Pablo jamás hizo y ni los apóstoles. Siempre fueron claros. Una cosa es ser flexible en las cosas, pero otra cosa es no decir toda la verdad. Por ejemplo, no podemos predicar una misericordia sin arrepentimiento. Esa no es misericordia, ¿verdad? Decirle a alguien que no te preocupes, Dios es misericordia. Óyeme, pero deja tu vida de pecado, porque si no, de nada sirve. Es lo que Jesús hacía, vete y no peques más. Nadie te condena, pero deja de pecar. Entonces no podemos predicar algo. Quiero leerles una lectura que siempre yo la comparto porque es importante, ¿saben? Es de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Escuchen, y si quieren anoten la cita. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia, dejando una enseñanza. Y escuchen, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador. Como ven, llegará un tiempo, y ya llegó, en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros, etc. Y esa es la agenda del diablo, ¿verdad? En nuestro tiempo, para mí, esa es una opinión muy personal, la prioridad es la moralidad de nuestro tiempo. La vida es lo primero. Sin embargo, pues se está enfocando que ¿cómo se llama? La naturaleza, que el medio ambiente, que es prioridad. Eso no es prioridad. Es importante, sí lo es. Pero para nosotros, en nuestro tiempo, para poder salvar el mundo, debemos enfocar la familia en lo que es la moralidad, en los valores morales. Eso es la prioridad. Pero a la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente no le gusta que se digan las cosas por su nombre. ¿Verdad? Por eso estamos aquí aprendiendo, todos ustedes y yo. Por eso también le digo que nosotros como sacerdote, y mis sinceras disculpas en nombre de mis hermanos sacerdotes y el mío propio, que hemos fallado en ese aspecto de predicar la verdad, de ser honestos con las personas. ¿Por qué? No sé, por temor, por comodidad, pero no podemos predicar, como les dije, un evangelio que no sea lo que Cristo nos ha dado. Las últimas advertencias son severas, dice el Señor. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, eso es lo que yo les acabo de decir. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Ahora, quisiera que meditáramos, ahora sí podemos hablar, y discúlpenme si hace un momento me exalté un poquito. Quisiera que meditáramos estos 4 aspectos. ¿Qué dice para ustedes? El primero, al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. A ver, vamos a parar acá. Ahora sí. ¿Quién quiere comentar eso? ¿Qué les dice? ¿Cómo me pudieran explicar eso? Fieles al Evangelio, a sus enseñanzas, aquí en la casa, en la calle y en la iglesia. Ese puede ser uno. ¿Qué más?
A ver, alguien, solo uno a la vez, por favor. Ya nadie quiso. Ya nadie quiso su nombre, no se enojen. No, pues que no nos dé pena, Padre, de si queremos orar en frente de los amigos, la gente, que no nos dé pena, porque es avergonzarse del Señor, y al hacer eso aquí, si nos da pena, pues ese es ofender a Dios. Y él también va a decir, ¿te acuerdas cuando te dio vergüenza de mí en el mundo? A ver, denme un ejemplo, por favor. Yo diría, Padre, pues cuando se arrodilla uno, Padre, para pedir, orar al Señor de todo corazón, humildemente. Y a mucha gente como que les da pena o que lo vean. Miren, yo pondría tal vez un ejemplo sencillo, a veces en los trabajos, ¿verdad? La gente, en los trabajos hay gente que no es católica y entonces están conversando sobre la religión y yo no hablo, me quedo callado porque, no sé, me da miedo hablar de Dios, de María, de los santos. Esa es una manera. Es una manera, es un pecado pequeño porque ahí es pecado de omisión, pero también estamos avergonzándonos de nuestra fe delante de los demás, ¿verdad? Nunca se avergüencen. La Biblia no se ha hecho para pelear, sino que es para crecer, para buscar la santidad, y el que no la escuche, sacúdanse los pies, como dicen las escrituras, ¿verdad? La segunda lectura dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Lo leyeron o no? No, sí lo entendimos porque lo estaba leyendo, pero sí. A ver, déjenme ver. Es que estamos un poco... A ver. Bueno, yo, Padre Senia. Sí, dígame. Lo que entendí es que en esta vida no venimos a disfrutar, más venimos a convivir y va a haber conflictos con las personas que nos vamos a, tanto en la familia como afuera, que no venimos a gozar o a pasarla bien, ¿verdad? Venimos a luchar y a salir adelante. ¿Qué más? A ver. Que lo que el Señor está diciendo ahí, que a lo mejor unos en una misma casa va a haber conflicto. Unos están evangelizados, conocieron a Jesús y otros no. Entonces hay conflicto. Sí, eso va a pasar así siempre, ¿verdad? No todos van a creer en Jesús y entonces va a haber separación. Posiblemente sí. Pues o uno es de una religión, otros de otro en la misma casa y tienen puntos diferentes de ver. Sí. Y entonces eso trae la separación, no trae paz porque muchas personas no quieren oír hablar la verdad de Jesús. Un ejemplo clásico puede ser cuando una madre trata de enseñar a su hija valores morales en este tiempo, ¿no? Y bien duro que la hija o el hijo no quieren escuchar porque para ellos la escuela, los amigos. Sí. Entonces, ustedes deben de saber que cuando hayan conflictos en el hogar, por Cristo eso siempre va a pasar, por su fe siempre va a pasar. Eso es bíblico. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que pedirle al Señor que te dé el discernimiento, que te dé las palabras adecuadas.
La otra parte que quería que meditáramos es: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Eso se refiere igual, ¿verdad?, a la fidelidad, a la palabra, al Señor, a nuestra fe, a lo que nosotros creemos. Y finalmente, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Yo diría que son las enseñanzas que podemos tener en este capítulo y que debemos de reflexionar, ¿verdad?, en todo esto. Siempre hay que orar mucho, hay que pedirle al Señor que nos ilumine. Muchas veces recuerden que el diablo también es un ángel, es un espíritu y nos puede confundir. Pero en la medida que estemos cerca de Dios, de María, pues Él siempre nos va a ayudar. Así es que, bueno, pues, a ver qué pasó otra vez, ya nos sale Topollillo. Qué duro eso, ¿no, padre? A mí, lo que tenemos que amarlo a Él. Yo siempre he sabido, ¿verdad?, de que hasta eso le dije yo a mis coworkers, los que trabajo, digo, hasta a Dios a lo que nos pide, que no podemos amar ni a nuestros propios hijos más que a Él. Tenemos que amar a Él más que a nuestros hijos. Hasta eso nos pide. Y Pero se quedan con... Hay algo que debemos entender. No es que Dios nos pida que rechacemos a la familia. Se refiere a que a veces en el hogar, especialmente hablando de la familia, van en direcciones contrarias a la fe. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar y ser coherentes. Tenemos que mantener nuestra fe, nuestro punto, nuestra fe, lo que nosotros creemos. Correcto, así es. No negar. Entonces, miren, para la próxima semana vamos a meditar el capítulo 11 de San Mateo, pero les voy a dejar un trabajo largo, una tarea larga para las próximas 6 semanas. Comencemos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son 25 capítulos y las 2 cartas de Pedro son 8 capítulos. Entonces, cada semana ustedes me van a enviar un resumen corto, no más de 1 página, de lo que hayan aprendido según lo que leyeron. No importa lo que lean o cómo lo lean, ¿verdad? Es un resumen. No me vuelvan a escribir lo que dice el libro de los Hechos o la carta de Pedro. Por ejemplo, me pueden decir: yo leí los primeros 5 capítulos de los Hechos y la enseñanza que me deja es esto. La segunda carta de Pedro o las dos. No, las 2 cartas de San Pedro. No dice la segunda carta, dice las 2 cartas de San Pedro. No hay 2 de Pedro. Sí. ¿Me entienden la tarea? Sí. Bueno, entonces van a ser, en 6 semanas ya deben haber terminado los 25 capítulos y los 8 capítulos de las 2 cartas de San Pedro. Como yo voy a repetir, no me envíen pues lo que dice el libro, sino que eso es lo que yo aprendí. No importa cuál leamos primero. Por ejemplo, si leemos las No cartas... importa lo que lean, por eso les estoy diciendo, no importa. Cada quien es libre de... La idea que a las 6 semanas ya hayamos leído el libro de los Hechos de los Apóstoles y las 2 cartas de San Pedro. Pueden empezar como quieran, el libro que quieran, lo que deseen. Mi sugerencia es que si empiezan con Pedro, pues terminen con Pedro, y si empiezan con los Hechos, pero como ustedes quieran también. ¿Y un resumen de cada capítulo? No, mamita. De lo que hayan leído. Déjenme ver, les voy a volver a explicar. Un resumen significa que yo leo algo y cuento lo que he leído. No es por capítulo, ¿verdad? Sino de todo lo que usted lea, que usted lo escriba. ¿Qué enseñanza le dejó? Si leyó 5 capítulos, no es por capítulo. ¿Qué enseñanza le dejó
los 5 capítulos? ¿O qué temas le llamó la atención de los 5 o 10 capítulos? ¿Me explico ahora? Sí, padre. ¿Llevaron gramática en la escuela? Este es 101. Bueno, quiero decirles, invitarlos que voy a comenzar otra vez en Virgen de Guadalupe los días martes a las 11 de la mañana. Así es que espero que me acompañen, pues, voy a desarrollar varios temas y vamos a empezar este próximo martes. ¿Alguien que... Martes, finales? perdón. Martes, no escuché la hora. 11 de la mañana, mijo. Oh. A las 11 de la mañana el día martes en Virgen de Guadalupe Media. ¿Algún comentario final? Ahora sí pueden hablar lo que quieran. Hoy no habla. Padre Richard, soy Gloria González. Apareció Gloria. No, mire, de comentario, este tema que ha dado hoy me encantó muchísimo, está bueno, pero yo quería como preguntarle a usted si sería posible que al terminar estas clases usted nos pudiera dar otra vez las clases de la Virgen. Lo voy a pensar. Es que son esas clases. Esas clases son tan buenas, buenísimas, que todas las personas hermanos que estamos conectados no las han tomado, pero yo me quedé emocionada con esas clases, padre. Mire, que nos diste. Digamos que el estudio lo vamos a terminar cuando termine la pandemia, ¿verdad? Así es que por lo menos este estudio espero terminarlo aunque terminemos la pandemia. Pero si en ese momento ya ha terminado la pandemia, pues no, Gloria, porque tengo muchas cosas, usted lo sabe. Yo sé. Bueno, gracias, padre. Claro que sí. ¿Algún comentario más? A ver, Hilda, la veo con deseo de hablar. No, le iba a dar gracias a Gloria porque sería algo muy interesante que me hubiera gustado a mí, pero pues como dice usted, padre, tiene usted muchas cosas. Sí, aquí di el curso de la Virgen María y las Sagradas Escrituras. Lo di en inglés y en español, también muy bonito. Gracias a Dios tuvimos bonita respuesta. Hay un libro, ¿verdad? Hay unos videos y todos, pero lo meditamos, fueron muy bonitos. Fueron 6 meses, ¿verdad? Wow. Sí, sí. Pues, dichosos que tuvieron en esa clase, padre. Sí, bueno, pues como no hay nadie que vamos a hacerla. ¿Quién quiere hacer la oración final? Nadie. Híjole, man. Yo la quiero hacer. Eso que acabamos de hablar, que el que se avergüence delante de mí, delante de los hombres, y si ni una oración. A ver, Elsa. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias por este momento que hemos pasado. Gracias por todas las enseñanzas que nos has dado. Permite que no se nos queden en nuestros pensamientos nada más, que lo podamos llevar a nuestro corazón y ponerlo en práctica sobre todo. Gracias a todos y muy buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, y el Señor esté con feliz noche. ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pues vayan en paz, glorificando a Dios con sus vidas. Demos Gracias, gracias. igual. Gracias a Dios.